Hola mis amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos mis seguidores de las diferentes redes sociales. Bueno, vamos aquí con un nuevo video del curso de variable compleja. En este caso pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo número 2, que se trata del tema de lo que son funciones, límites y continuidad. Bueno, antes de iniciar esto, quiero agradecer a las personas que me han escrito. Obviamente en Facebook he recibido algunos mensajes de gente que me ha felicitado por los videos. Quiero agradecerles mucho por esa consideración que me tiene. Inclusive en WhatsApp, las personas que tienen inclusive hasta mi número de teléfono que me han enviado de que haga cursos de cálculo vectorial, Inge haga cursos de Edo, haga cursos, inclusive me han pedido que haga cursos de SILAC más bien, que es un software muy parecido a MATLAB. Bueno, todo a su tiempo. Yo desearía poder tener a 10 personas que puedan hacer estos videos para que ahí sí pueda subir 10 videos diarios y ahí sí se pudiera aprender muchas más cosas. Entonces, bueno, vamos a continuar con este curso. Primero, las funciones de variable compleja tienen casi una definición muy parecida a lo que son funciones de variable real. Una función de variable real, ¿qué sería? Un conjunto, prácticamente una ley de correspondencia, ¿sí o no? Que parte de un conjunto A a otro conjunto B, donde A es un dominio y el conjunto B es el rango, ¿sí o no? Lo mismo pasa en variable compleja. Yo tengo una función de variable compleja, es una ley de correspondencia que parte de un subconjunto D, que sería dominio, a otro subconjunto E, ambos definidos en los números complejos. Entonces podemos darnos cuenta como una función de variable compleja en este caso no es un número, sino es un par, o sea, sí o no, XY, sí o no, parte real, parte imaginaria, parte a otro, sí o no, debido a esta ley de correspondencia, sí o no, se transforma en ¿dónde? En otra función W, que sería el rango de F, sí o no, pasa de un dominio A a otro dominio B. En este caso se ha puesto dominio D a un dominio E, sí o no, a un rango, en este caso. Entonces, así se define una función compleja, ¿sí o no? Igualmente, las funciones complejas pueden definirse, en este caso, puede definirse en una parte real y una parte imaginaria. La parte real que sería u, x, y, ¿sí o no? Más i por b de x, y, que sería la parte imaginaria, ¿sí o no? Tenemos aquí un pequeño ejemplo, por ejemplo, w es igual a z cuadrado. El z lo podemos reemplazar por x más ib, se puede elevar al cuadrado este binomio y nos quedaría que la parte real, ¿cuál sería? X cuadrado menos y cuadrado, y la parte imaginaria sería 2xy. Un punto de partida que seleccionamos de este dominio, del dominio 1,2, le corresponde una imagen de menos 3,4, ¿sí o no? Entonces nos podemos darnos cuenta de que aquí el dominio, ¿cómo se puede sacar los dominios acá? Obviamente esta partecita de acá es polinómica, esta partecita de acá también es polinómica. Entonces yo puedo ingresar cualquier valor x, y, ¿sí o no? Entonces el dominio de esto sería todo el plano R2, ¿sí o no? Y aquí también sería todo el plano R2, que se puede obtener por esta ley de correspondencia. ¿Sí o no? No se olviden, reemplazo 1,2 aquí, el x reemplazo con el 1, el y reemplazo con el 2 y nos da ¿cuánto? 1 menos 4 menos 3. Y después reemplazo 1, 2 por 1 y por 2 sería 4. ¿Sí o no? Es una ley de correspondencia. Tenemos la parte real y la parte imaginaria. Igualmente, como todo tipo de funciones, tenemos lo que son las funciones inversas, la función inversa. En este caso, ¿qué sería? Despejar la variable z en función de w, ¿sí o no? Y obtendríamos la función inversa, o sea, w sería igual a f a la menos 1 de z, que no es una función recíproca, sino es la función inversa, como se han de haber visto en cursos posteriores a cálculo o precálculo. ¿Dónde qué sería? ¿Qué nos dice acá? Donde el dominio de la función inversa es el rango de f y el rango de la función inversa es el dominio de f, ¿sí o no? Entonces prácticamente se intercambia, donde el dominio de la función pasa a ser el rango de la función inversa y el rango de la función normal pasa a ser el dominio de la función inversa, ¿sí o no? Bueno, esto se lo puede hacer con operaciones algebraicas, despejar, ¿sí o no? Diferentes tipos de funciones, la función inversa.
Recuerden que la función inversa, si es una variable real, tiene una cierta reflexión con respecto a la función y es igual a x, diga, ¿sí o no? Tiene una cierta simetría con respecto al origen, pero en este caso no se cumpliría en este caso, o sea, no se cumpliría esa misma definición en la variable compleja, simplemente se cumple esta definición de acá, o sea, de los dominios y rangos. Igualmente, como se debe saber, las funciones elementales que deben tener, nosotros tenemos en variable real, tenemos funciones polinómicas, funciones racionales, funciones irracionales. En este caso vamos a tomar en cuenta las más elementales. En este caso tenemos las funciones polinómicas, ¿sí o no? Que es definida por un polinomio. A0 z a la n, a sub 1 z a la n menos 1, ¿sí o no? Hasta a sub n es un polinomio, ¿sí o no? Donde a sub 0 es distinto de 0 y a sub 1, a sub 2, a sub 3 son elementos de los complejos. O sea, no necesariamente es un número real, sino puede ser también ¿qué? Un número complejo, o sea, i z cuadrado, ¿sí o no? En donde una función principal sería una transformación lineal, que sería w es igual a z más b, como una función lineal, diga, ¿sí o no? Que en este caso sería una transformación de un complejo a otro dominio. Entonces, bueno, tenemos una transformación lineal, transformación cuadrática sería con z cuadrado, ¿sí o no? Cúbica con z cubo y así sucesivamente. Entonces, estas son las funciones polinómicas. Igualmente tenemos lo que son las funciones racionales, diga, que sería la definición entre P dividido para D, en donde P y Q son polinomios, ¿sí o no? En este caso podemos darnos cuenta que estos dos son polinomios. Igualmente puede ser polinomios con números complejos. Tenemos una función representativa que sería la transformación lineal fraccionaria, en donde tenemos que AZ más B sobre CZ más D, ¿sí o no? Entonces aquí se siguen dividiendo diferentes tipos de funciones, por ejemplo, funciones racionales propias o funciones racionales impropias. Recuerden, si son propias, ¿qué quiere decir? De que el grado del numerador es menor al grado del denominador. Y cuando son impropias es que el grado del numerador es mayor al grado del denominador. ¿Sí o no? Esta transformación lineal es una función que se utiliza igualmente cuando se tienen lo que son mapeos conformes, todo eso de ahí que se necesita. Bueno, esta es la función racional. Que bueno, en álgebra sí lo han de haber podido ver, ¿sí o no? Donde han de haber realizado muchos ejercicios de esta forma. Las funciones exponenciales, diga. Funciones exponenciales, tal como dice, w es igual a el Euler elevado a la z, diga, ¿sí o no? Igualmente se puede descomponer al Euler como z es igual a x más y, ¿sí o no? Y como obviamente esto se puede reemplazar como que fuera e a la x y por e elevado a la y. Pero esto se le puede utilizar la identidad de Euler y poner la forma e a la x por coseno de y más i a la seno de y. ¿Sí? Entonces ya con esto se podría descomponer la parte real y la parte imaginaria. Igualmente sería una función de variable exponencial, sería a elevado a la z, ¿sí o no? Pero esto yo le puedo poner de esta forma, e elevado a la z por logaritmo natural de a, que sería parecida a la del caso anterior, diga, para que se parezca, sería una función exponencial. Tenemos también funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, estas definiciones de acá principales, se lo puede sacar por el concepto de series, diga. Si ustedes suman dos series, les queda estas definiciones de trigonométricas, definiciones de estas variables, las definiciones en funciones exponenciales, diga. Por ejemplo, seno de z es igual a e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i, el coseno igualmente pero con signo positivo, la secante que sería la inversa al coseno, ¿sí o no? Que sería este dado la vuelta, ¿sí o no? Igualmente lo que es la cosecante de z, ¿sí o no? 1 sobre seno de z, igualmente sería el recíproco de la función seno de z, ¿sí o no? La tangente que sería seno sobre coseno, divido estos dos de acá y nos queda e a la iz menos e a la menos iz sobre i por e a la iz más e a la menos iz. Y la cotangente que sería la inversa, digo la recíproca de tangente de z, diga, ¿sí o no? I sobre i a la iz más e a la menos iz sobre e a la iz menos e a la menos iz.
Bueno, por recomendación yo no les recomendaría que se memoricen estas funciones, diga. Las únicas principales que deberían aprenderse son estas dos, el seno y el coseno, porque de ahí se derivan las demás. Si ustedes aprenden estas dos, suficiente seno y coseno, será suficiente para poder deducir estas funciones de acá. No es necesariamente que ustedes tengan que aprenderse miles de fórmulas para poder hacer esto. Entonces simplemente con seno de z y el coseno de z. Igualmente tenemos las identidades trigonométricas en variable compleja. Igualmente la identidad pitagoriana, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y aquí prácticamente de esta definición dividimos para lo que es coseno y nos queda ¿cuánto? 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Y aquí dividimos para seno y nos queda ¿cuánto? 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Recordamos también de que el seno es una función impar. Seno de menos z es igual a menos seno de z. Y el coseno es par. Coseno de menos z es igual a coseno de z. Y la tangente tiende a ser también impar, ¿sí o no? Donde tangente menos z es igual a menos tangente de z. Y dos identidades de lo que son sumas de ángulos, diga. Del seno de z1 más menos seno de z2, diga. Es muy parecida en la que es en variable real, ¿sí o no? Seno de z por coseno de z2 más menos coseno de z1 por seno de z2, ¿sí o no? Igualmente para lo que es coseno, diga, ¿sí o no? Coseno de z1 más menos seno de z2 es igual a coseno de z1 por coseno de z2 menos más, ¿sí o no? Porque si aquí está positivo, aquí sería negativo, seno de z1 por el seno de z2. Y lo que es tangente de suma de ángulos, diga, ¿sí o no? Suma o resta de ángulos, tangente de z1 más menos tangente de z2 sobre 1 menos más tangente de z1 por tangente de z2, que son las identidades principales, las que más se utilizan, diga. Bueno, esto necesariamente debieron haber visto en cursos anteriores de lo que es precálculo. Obviamente en cálculo no se da eso, pues se supone que eso de ahí ustedes ya lo dominan a la perfección. Igualmente tenemos lo que son las funciones hiperbólicas, que es muy parecida. Recuerden que estas funciones vienen de la hipérbola equilátera, diga, ¿sí o no? ¿Qué se obtiene de aquí? De que el seno hiperbólico de z, ¿sí o no?, de un número complejo es igualmente por e a la z menos e a la menos z dividido para 2. Y el coseno de z, ¿cuánto es? E a la z más e a la menos z dividido para 2. ¿Sí o no? Son definiciones muy parecidas a las trigonométricas, a las funciones trigonométricas en variable compleja. Igualmente, como yo les digo, no es necesariamente que se aprendan todas las ecuaciones, simplemente las dos principales, que es el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, porque de ahí se deriva prácticamente la secante hiperbólico, la cosecante hiperbólico, la tangente hiperbólico y la cotangente hiperbólico. ¿Sí o no? Ya sabemos de que la secante es la inversa al coseno hiperbólico y la cosecante es la inversa al seno hiperbólico y la tangente es seno sobre coseno y la cotangente es coseno sobre seno, y obtendrían todas estas identidades, que tal como les digo no es necesariamente que tengan que aprenderse de memoria, sino simplemente saber los conceptos. Igualmente que en las trigonométricas también poseen identidades, digo. Primeramente esta identidad parecida a la pitagoriana, coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico, ¿cuánto es? 1. Dividimos acá para ¿cuánto? Para el seno hiperbólico, ¿cuánto nos queda? Primeramente para el coseno. Nos queda 1 menos tangente hiperbólico es igual a ¿cuánto? Secante hiperbólico. Y aquí dividimos para el seno. Cotangente hiperbólico menos 1 es igual a cosecante hiperbólico al cuadrado. Igualmente que en las trigonométricas el seno hiperbólico es impar. Seno hiperbólico de menos z es igual a menos seno hiperbólico de z. El coseno hiperbólico es par. Coseno hiperbólico de menos z es igual a coseno hiperbólico de z. Y tangente hiperbólico de menos z es igual a menos tangente hiperbólico de z. Y se cumple de la misma manera la suma de senos hiperbólicos. Suma de dos números complejos en seno hiperbólico. Seno hiperbólico de z1 más menos z2 es casi idéntico. Seno hiperbólico de z1, coseno hiperbólico de z2 más menos coseno hiperbólico de z1 por el seno hiperbólico de z2. Igualmente acá, recuerden que en las trigonométricas era menos más, diga. Aquí cambia porque es más menos.
O sea, se cumple lo mismo que está acá, se cumple acá. Coseno hiperbólico de Z1, coseno hiperbólico de Z2, seno hiperbólico de Z1 por seno hiperbólico de Z2. De igual manera se cumple lo que es las tangentes hiperbólicos. Tangente hiperbólico de Z1, tangente hiperbólico de Z2, 1 sobre más menos tangente hiperbólico de Z1 por tangente hiperbólico de Z2. Tal como les digo, no es necesariamente que se aprendan todos los conceptos, simplemente aprendiéndose las principales identidades. Usted ya puede deducir las demás, inclusive muchas demás. ¿Sí o no? Entonces no es algo que va de más allá del otro mundo, como les explicaría. Bueno, tenemos también las relaciones entre funciones trigonométricas e hiperbólicas. Estas relaciones se utilizan haciendo reemplazos. Por ejemplo, el seno de iz es igual a i seno hiperbólico de z. O sea, si queremos sacarle el iz, simplemente lo saco y prácticamente con el seno hiperbólico. El coseno de iz es igual a coseno de z, coseno hiperbólico de z. Y la tangente hiperbólico de iz es igual a i tangente hiperbólico de z. Igualmente, si es al revés, el seno hiperbólico de iz es igual a i seno de z. Y el coseno hiperbólico de iz es igual a coseno de z. Y la tangente hiperbólico de iz es igual a i tangente de z. Entonces nos podemos dar cuenta que si es que utilizamos esa transformación de iz definidas en coseno o seno hiperbólico, prácticamente desaparece y se transforma en otra función. Pero si utilizamos en la función seno y tangente la transformación iz, prácticamente sale el i y nos queda la siguiente función. Del seno hiperbólico sacamos el i y nos queda la función opuesta, que sería la hiperbólica o la trigonométrica. Igualmente se cumplen las tangentes. Y eso se puede deducir las demás. Entonces nos damos cuenta que no es necesariamente aprenderse estos conceptos, simplemente del que el coseno tiende a desaparecer el i y el seno tiende a mantener el i. Así podríamos así de simple para que no sea tan difícil que puedan memorizar esto. Listo. Nos queda lo que son las funciones logarítmicas. La función logarítmica, en este caso, si nosotros sacamos logaritmo natural, recuerden que el z es igual a ¿cuánto? En forma polar es igual a r por e a la i teta. Recuerden, como eso se multiplica, sale el logaritmo natural de r más i por teta más 2kπ. ¿Por qué se le pone 2kπ? Porque obviamente el número complejo al momento de rotar llega al mismo punto, digo. Obviamente puede ser 0, más menos 1, más menos 2, hasta cualquier número n. Pero siempre nos va a caer el 2kπ, porque el 2kπ que representa una rotación, en donde el teta de dónde varía, de 0 hasta 2π, ¿sí o no? Como estamos considerando un ángulo de referencia sería de 0 a 2π. Bueno, en este caso de que a veces no tiene que ser un logaritmo natural, sino un logaritmo de una siguiente base, se puede utilizar la identidad ¿cuál? Logaritmo de z, ¿sí o no? Sobre 1 sobre el logaritmo de a. Recuerden que es el cambio de base. Siempre y cuando este número a, tal como se cumplen los logaritmos, ¿sí o no? La definición de logaritmo es que esa base a tiene que ser mayor y distinta que 0, ¿sí o no? Eso es lo que siempre se cumple en este tipo de ejercicios. Debe ser distinto de 0 y tiene que ser el a un número positivo. Es la función logaritmo. También tenemos lo que son las funciones trigonométricas inversas, que quedan definidas por los siguientes conceptos. Bueno, ¿de dónde se sacan estas ecuaciones? Recuerden que el seno es definido como el seno de z es igual a ¿cuánto? A e a la iz menos e a la menos iz dividido para 2i, ¿sí o no? Entonces simplemente se despeja, ¿sí o no? Se despeja lo que es el iz, ¿sí o no? Se despeja lo que es el iz y nos queda esta función con logaritmos. Igualmente con el coseno se realiza la misma operación y con la tangente se realiza la misma operación. Igual con cosecante, secante y cotangente. Entonces no es necesariamente que se aprendan estas ecuaciones toditas de memoria, sino que simplemente se aprendan lo que es la definición de seno y coseno, ¿sí o no? Y simplemente despejen el z y ya tendrían estas ecuaciones. Igualmente cotangente, ¿sí o no? Cosecante, secante y cotangente. Cotangente de menos 1 de z, ¿sí o no? Cotangentes inversas. Bueno, no es necesariamente que se tengan que aprender, sino que esto nos va a ayudar para hacer futuros ejercicios.
Igualmente se cumple con las funciones hiperbólicas inversas. Se despeja lo que, recuerden que el seno hiperbólico de z, ¿cuánto es? E a la z menos e a la menos z dividido para 2. Ahí simplemente se hace una operación despejando el z, ¿sí o no? Y nos quedaría las siguientes ecuaciones, diga. Seno hiperbólico inverso, en este caso se lo denomina argumento seno hiperbólico de z, argumento coseno hiperbólico de z, argumento tangente hiperbólico, diga, ¿sí o no? Igualmente sus funciones opuestas, ¿sí o no? Sus funciones no opuestas, sino recíprocas. Igualmente, tal como les dije, no es necesariamente que tenga que aprenderse toditas estas ecuaciones, ¿sí o no? Porque a veces dicen, no, las pruebas son de esta forma, necesitamos que llevar formulario. No necesariamente necesitan el formulario, simplemente se aprenden lo que son las identidades senos y cosenos, ya pueden determinar toditas estas identidades hiperbólicas inversas. ¿Sí o no? Entonces, bueno, no le veo algo tan complicado para que se pueda entender. Y tenemos lo que es función elevada a otra función, ¿sí o no? F elevado a la G. Igualmente podemos extraer el Euler y ponerle Euler elevado a la G de Z por logaritmo natural de F de Z, en donde nos quedaría una función exponencial, diga, ¿sí o no? De E elevado a una cierta función Z, ¿sí o no? Sería una función elevada a otra función. Igualmente tenemos lo que son las funciones trascendental algebraica. Son casi muy parecidas como que fueran funciones implícitas, pero en variable compleja. En este caso tenemos W y lo que es los polinomios P sub 0, P sub 1, P sub 2. En donde P sub 0 es distinto que 0 y P sub 1 hasta P sub n son polinomios. Entonces, IW tiende a ser polinomios de cualquier grado, diga, y siempre y cuando el n sea positivo, diga, ¿sí o no? Aquí puede ser W al cuadrado, aquí tiene que ser W y el siguiente puede ser, ¿sí o no? Igualmente estos son polinomios que se lo pueden tratar como funciones implícitas. Bueno, este ha sido prácticamente todo lo que son los conceptos, lo que son funciones. En el siguiente video yo voy a traer, voy a explicar todo lo que son límites y continuidad. Lo hago así de esta forma para no alargar tanto el video, para que no sea tan cansado, tan aburrido todo eso. Entonces, bueno, el siguiente video espero subirlo, muy pronto. No me gusta así subir videos cada 2 semanas, todo eso, porque tienen que continuar con este curso. Entonces yo les pido amablemente de que me ayuden con un cierto pulgar arriba, un like, y se suscriban a mi canal. Y por favor compartan estos videos, ¿sí o no? Y bueno, cualquier sugerencia, yo dejo mi correo siempre, el correo, siempre lo dejo al final en los créditos del video. Y si es que en este caso, por ejemplo, quieren escribir alguna sugerencia, me escriben a mi correo, yo les puedo pasar mi número de teléfono para cualquier trabajo que necesite. Bueno, eso les agradezco mucho y entonces vamos a seguir con este nuevo canal mismo, seguir continuando metiéndole más duro lo que es Mundo Ciencia. Entonces, me despido, así que se cuidan, hasta luego.